Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la presencia en nuestra cabina de Sergio Poveda, quien acaba de obtener la maestría, es un magíster en los estudios latinoamericanos, en base a una investigación que se denomina o aborda estos temas de la red de corrupción, femicidio, narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos, la proyección de eso hacia la región, inclusive a Ecuador, y la expansión regional que tienen estos delitos internacionales. Así que bienvenido, Sergio, un placer tenerte aquí en nuestra cabina. Buenos días, muchas gracias. El placer es para mí. Gracias por permitirme compartir Estamos algo a sobre las mi investigación. órdenes siempre, y sobre todo los temas universitarios académicos nos gustan mucho. Un resumen, ¿cómo te animaste a hacer este tema, abordar este tema para tu tesis de graduación de magíster? No fue fácil elegir el tema. Bueno, elegir el tema fue fácil, pero apasionarme por la investigación no fue sencillo. Yo en un inicio había querido hacer un documental sobre otro tema que lo hice, pero bueno, en ese entonces no se aceptaba ese tipo de trabajo como el trabajo de titulación. A mí me animó el profesor César Montúfar a continuar con esta investigación sobre la novela 2666 de Roberto Bolaño, en la cual interviene... Que podemos enseñar, claro, a la audiencia, ¿no? Que la tenemos aquí. Sí. Roberto Bolaño es uno de los grandes escritores de la última época en Latinoamérica, y esta es una de sus obras más ambiciosas, inacabada, pero tremendamente ambiciosa por la convergencia de males que azotan a Latinoamérica hoy por hoy, y lo hace con una prosa súper rápida, con una prosa sencilla, pero como te digo, la convergencia de muchísimas dificultades, entre ellas la corrupción, el feminicidio, la impunidad, se convierten en un eje para entender qué está ocurriendo no solamente en México, sino en otras partes de Latinoamérica desde los 90. Entonces yo tenía este tema en la cabeza, le comenté al profesor Montúfar sobre esta novela y él me dijo, da un paso adelante. Esta novela es grande, te puede ayudar a entender más Latinoamérica, y dado que yo pertenezco al programa de estudios latinoamericanos, con un eje, más bien con una óptica política, realicé una interpretación de esta novela. No, como te digo, no fue nada fácil encontrar el camino para usar básicamente una ficción y emplear métodos de investigación. Me costó un poquito de tiempo. Entendemos, Sergio. Ahora, si bien esta investigación, como nos relata, se dispara, digamos, frente a los estudios aquí en la Universidad Andina, ¿antes habías realizado ya investigaciones de este tipo, de otro tipo? Sí. Bueno, yo soy fotoperiodista y básicamente siempre he estado alimentando ese bichito por la investigación, desde temas culturales hasta políticos. Y pues había realizado algunos papers sobre la obra de Bolaño, de hecho, porque es uno de los autores que más me han llegado, más me han marcado, que más momentos de satisfacción me ha dado a través de la lectura. Y ya tenía algunas coordenadas de cómo abordar el trabajo de él y sobre todo esta novela. Pero en sí, atravesar por la maestría de estudios latinoamericanos me ha dado algunos poderes. Desarrollé más la habilidad para preguntarme, la habilidad para elaborar bien argumentos, y creo que esos fueron los puntos esenciales para ir escribiendo una interpretación política de 2666. Ahora, ¿cómo vas abordando tú en tu tesis, en tu trabajo, estos pasos, estos puntos del crimen multinacional, le podríamos decir, ¿no?
sobre todo en este enfoque interesante que tú conectas, que es el narcotráfico y los femicidios. Sí, dejemos una cosita en claro. La trama de la novela es muy sencilla. Un escritor alemán en el 2001 viaja a la ciudad ficticia de Santa Teresa para conocer a su sobrino, que ha sido acusado de una serie de feminicidios, falsamente acusado, y que está en la cárcel. Esa es la historia. Pero la historia se desglosa, digamos, o se reparte en 5 capítulos, y cada capítulo tiene un eje temporal diferente. Esto es importante mencionarlo, dado que yo estimo que esa elección de este narrador, de Bolaño, de repartir la historia en diferentes momentos, o sea, a través de una narrativa no lineal, nos permite entender cómo se hilvanan procesos sociales e incluso cómo se instalan ideologías en la sociedad. Entonces, por eso te mencioné esta parte. ¿Qué más me habías dicho sobre...? ¿Cómo conjugas tú o unes narcotráfico, femicidios y su proyección regional ya en tu tesis en concreto, ¿no? Bueno, básicamente la pregunta que me haces son los puntos secretos del mal, que es el título de mi investigación. Básicamente en los 90s, en esta novela, se creó una sociedad política que determina qué es lo legal y qué no lo es. Y lucra de lo ilegal por medio del fomento de un clan, de una mafia, digámoslo, en la cual intervienen tanto los agentes estatales, sindicalistas, inversionistas, magnates, incluso criminales. No siempre se conocen todos los actores de estas redes, pero los unen intereses muy particulares. Lucrar en poco tiempo, ¿ya? Y lo hacen siempre de forma clandestina. Ahora, estas redes se arman normalmente en momentos históricos de la vida de un Estado. Por ejemplo, el establecimiento de una constituyente, una revolución o un cambio de mando. Entonces, en la novela nosotros vemos que, al menos en la región en Santa Teresa, que pertenece al estado de Sonora, hay un alcalde que está casi 3 periodos en la administración. Este es el alcalde que, en otras palabras, conduce la red de poder hegemónico. Lo digo hegemónico porque existen otras redes de corrupción que están compitiendo una con otra para ganar en el tablero del poder. Entonces tengamos en cuenta que en un Estado siempre hay una lucha por el poder. Las fuentes del poder tradicionales más conocidas son la milicia, las élites, las instituciones, pero en la novela de 2666, o más bien ya en este problema, encontramos una nueva élite que son los narcotraficantes, y ellos configuran de otra manera esa pelea por dominar el Estado, sobre todo en una región... Ahora aquí valdría que pedirte un criterio, acceder al poder, manejar el Estado, ¿para qué? ¿Cuál es el planteamiento del narcotráfico, por ejemplo? El planteamiento del narcotráfico exactamente en la novela no lo puedo mencionar, pero está descritas sus funciones. Es tener poder, es lucrar indefinidamente. O sea, es conformar un escenario económico, porque se trata de eso, de una economía, porque no es buscar el poder para hacer un beneficio social, colectivo, ¿no es cierto? No, claro que no. Hay intereses económicos muy grandes. Incluso, mira, en esas redes participan agentes transnacionales como embajadores, etc. Pero el fin principal del narcotráfico en la novela es que exista la impunidad para ellos gobernar. Hoy por hoy está muy de moda el término narcoestado, ¿verdad? Entonces la novela lo que nos hace es presentarnos un modelo de Estado donde esta nueva élite que es el narcotráfico, que opera clandestinamente,
atraviesa todos los niveles, todas las esferas, desde, desde agentes, desde el Estado mismo, a través de sus instituciones, hasta las celebridades. O sea, no hay un punto que no se impregne de esta arena de ilegalidad. Uh-huh. Qué interesante ahora esto que tú relatas del libro, del escrito de la narrativa de Bolaños, que es una ficción en el libro, pues tiene como un reflejo muy, muy real. Por ejemplo, me has hecho pensar, nos haces pensar en que estas situaciones son de mucha actualidad y de acontecimientos muy cercanos acá en nuestro país, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas resonancias a partir de esta novela que aborda la década de los 90 en México y en el resto de Latinoamérica, y es muy especialmente en el Ecuador. Mira, por ejemplo, si pensamos en este término que es la red de poder hegemónico, que ya le he mencionado varias veces, bueno, de ella proviene algo tal vez más crucial, más terrible, que se llama el ISIP, por sus siglas en inglés, o la institucionalización de un circuito para fines ilegales. Este circuito, y va en relación con la pregunta que me hiciste antes, es básicamente el mecanismo que inhabilita los medios de punición, que coopta las judicaturas, los juzgados y demás, desviando la justicia para, más bien, dejando cosas en impunidad. Entonces, el narcotráfico, que forma parte de una red de poder muy fuerte dentro de la novela, ha cooptado la justicia. Y al hacerlo, se habilitan muchos otros males que son ilegales, son actividades ilegales, y de las cuales también lucran las redes de poder hegemónico. Entonces, en la novela es interesante que Roberto Bolaño plantea a Santa Teresa como un hoyo negro, como un agujero negro, ese término de la física, que se lo come todo, ¿no? Pero en la novela lo único que nos permite orientarnos en la oscuridad de ese hoyo negro son las risas de la gente. O sea, la gente sigue riéndose como si nada ocurriera, pero están atrapados en un sistema del que no hay salida. Eso, lamentablemente, vamos a empezar a verlo en toda Latinoamérica. Y lo ha planteado Roberto Bolaño con esa novela que se publicó en el 2003. El narcotráfico, no quiero ser pesimista, pero su injerencia es muy difícil de desinstalar. Es muy difícil supurarlo. Ajá, entendemos cómo no y prácticamente lo estamos viviendo. Ahora, ¿esa es una de tus conclusiones en la tesis? ¿Y cuáles más hay? Hay algunas conclusiones, la novela es muy exquisita en posibilidades, pero desde este ángulo político yo también encontré una visión latinoamericanista. Mira, uno de los grandes latinoamericanistas, o más bien el fundador de esta rama del conocimiento, fue Leopoldo Sea. Y Leopoldo Sea decía que Latinoamérica constantemente está copiando a Europa, hay un complejo de inferioridad en lo que se produce, y pues en el siglo XXI lo que deberíamos hacer los latinoamericanistas, o en sí las personas de esta región del mundo, es crear cultura, porque él ya preveía que hay una ruptura o un descenso de los grandes valores, ¿no? Y había que crear unos nuevos y buscar unos nuevos. Yo veo veo una vinculación entre lo que piensa Leopoldo Sea y los planteamientos de Bolaño. Bolaño nos deja una ciudad ficticia, pero Santa Teresa, donde hay impunidad y es difícil de remediarla. Pero el resto de la gente puede crear nuevos valores. Podemos observar hacia el pasado, a culturas indígenas o ancestrales, ver cuál era el valor de la vida en esos momentos. Yo pienso que ese es un planteamiento importante, ya de hecho hasta filosófico, porque
asumir otra actitud ante la vida, antes que solamente lucrar y enriquecerte y obtener poder, puede ser supeditado por otras formas de cómo entendemos nuestro existir en la región y en sí en el planeta. Muy importante lo que acabas de decir como conclusión de tu tesis. Y bueno, pues eso nos hace, para concluir ya esta conversación, de que sí hay futuro, de que sí hay positivismo en plazos medianos o largos para salir de situaciones que en ficción plantea Roberto Bolaño, o que se concluye de las actuales circunstancias que padecen muchos países, incluido el nuestro. ¿Es así? Sí, mira, ahora, a la vez en esa investigación me he fijado mucho en ese vínculo Estado narcotráfico y feminicidios en la zona fronteriza más desigual del planeta, que es la de Estados Unidos y México. Aquí quiero hacer hincapié en el término feminicidio. Uh-huh. En la novela hay una gran cantidad, hay más de un centenar de feminicidios que quedan impunes, pero tienen un rasgo en común. En la novela desaparecen a niñas y mujeres adultas con un rasgo fenotípico. Casi todas parecen ser indígenas y además trabajan. O sea, trabajan en las maquiladoras. Hay cierta corresponsabilidad también de las maquiladoras en la desaparición de estas mujeres. Hay un vínculo de las maquiladoras con la red de poder hegemónico. Pero es importante tener en cuenta que en la novela, los criminales quieren desaparecer a mujeres independientes, a mujeres que ya pueden valerse por sí mismas. Y al mismo tiempo hay muchas razones o muchas causas de feminicidio en la novela, que también yo las he equiparado con visiones de Diane Russell, porque el feminicidio tiene un gran rango de entendimiento, ¿ya? Y he procurado analizar esto del feminicidio, este fenómeno que se presenta en esta ficción, desde el punto de vista de María Lagarde de los Ríos. Ella acuñó el término feminicidio en el 95 en México, y la antropóloga sostiene que el feminicidio en sí es el asesinato de una mujer por ser mujer, pero que además queda en la impunidad, y al quedar en la impunidad se convierte en un crimen estatal, porque el Estado lo que debe otorgar a sus ciudadanos es garantizar su seguridad y su integridad. Aquí vemos eso. Aquí vemos que el Estado está omitiendo muchas cosas, crea algunas instituciones para que investiguen estos feminicidios, pero al poco tiempo quedan en nada. Y eso me parece lo más preocupante, porque la impunidad puede desmoronar hasta montañas. No sería un Estado. Así es, lastimosamente. Bien, muchas gracias, Sergio, por haber venido acá a Radio Voz Andina Internacional, darnos a conocer esta investigación tuya. Permítenos felicitarte por haber conseguido este magíster en estudios latinoamericanos, pero no quisiera dejar pasar sin que nos cuentes algo respecto a tu otra actividad, que es el fotoperiodismo, del cual ganaste hace un tiempito ya el Premio Internacional de Fotografía por la Hispanic Cultural Review. Cuéntanos algo de ese premio y cómo así fue. ¿Cómo así hice las fotografías? Era justo la etapa de la pandemia. Yo agarraba mi cámara y salía por las calles de Quito y de Ambato a registrar la vida de los vendedores ambulantes y de los perros callejeros. Y con todo ese registro yo armé una serie fotográfica que se titula Quito Enjaulado, en la cual es una serie monocromática, pero que al mismo tiempo incorpora algunos elementos surrealistas. He utilizado algunas técnicas de fotografía como el fotomontaje, y mi afán era que mis fotografías sean un espejo de qué es lo que hacía el Estado para garantizar la vida de los ciudadanos. Quería mostrar si es que se lograba o no se lograba, y cómo se sobrevivía en esa etapa.
creo que la parte más crítica es la de los animales, ¿no? De la fauna urbana sobre todo. Y enhorabuena, mi trabajo fue reconocido por la Hispanic Culture Review, que es una revista internacional, y el premio internacional de fotografía fue otorgado por la George Mason University. Ajá. Entonces es otra forma de investigación. Felicitaciones. Antes de terminar, a ver, sí. Sí, quisiera invitar a las personas que nos escuchan y que nos ven a que revisen mi tesis. Nunca me hubiera imaginado decir algo así, pero mi tesis es interesante por algunos puntos. Sobre todo es muy clara, recurre a bastantes, tiene algunos recursos narrativos que hacen de la lectura muy amena. A los que les gusta Roberto Bolaño tal vez les va a gustar un poquito más esta interpretación, que no es un modelo único para leerlo, ¿eh? Pero yo estoy haciendo esta interpretación. En las conclusiones, o más bien en el análisis de la novela, yo reescribo parte de la novela. Y eso fue uno de los momentos más gozosos de hacer este trabajo. Reescribo parte de la novela con un estilo no muy académico, pero descriptivo, digámoslo. Y bueno, por estas razones les invito a leer mi trabajo, ya que vamos a entender a Latinoamérica desde otro punto de vista, y sobre todo vamos a saber qué es esto de las redes de poder hegemónico y cómo crean los circuitos que inhabilitan la legalidad. ¿Tu tesis está ya en el repositorio de la universidad? Sí, desde julio ya está subida. Bien, y para quien tenga interés, voy a repetir, el autor es Sergio Poveda, nuestro acompañante hoy en Diálogos Universitarios. El tema es Red Hegemónica de Corrupción, Femicidio y Narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos. Proyección, expansión regional, así lo pueden encontrar en el repositorio a través de la página web de nuestra universidad, www.uasb.edu.es. Bien, tú vives en Galápagos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Sí, resido en Galápagos, en El Paraíso. Así es. Yo trabajo en una agencia de viajes, pero a la par realizo mis trabajos de investigación fotoperiodístico exclusivamente. Muy bien. Un gusto tenerte aquí en nuestra cabina nuevamente. Gracias por concurrir. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por acompañarnos. Será hasta pronto. Podemos entender la política de Latinoamérica desde la literatura. Desde un ángulo político, interpreto la novela 2666, específicamente el capítulo La parte de los crímenes. Ese episodio se caracteriza por más de un centenar de feminicidios en la frontera entre México y Estados Unidos, la intervención tibia del Estado y la impasividad de la gente. Mediante el método del circuito institucional para fines ilícitos, reuní evidencia suficiente y necesaria, y devela una sociedad de corrupción. Tiene intereses en común, lucra del narcotráfico, tiene corresponsabilidad con los feminicidios, algunos de los cuales se dan por la industria de películas snuff. La ficción se inspira en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. La novela tiene una trama sencilla, pero en sus hojas se entretejen múltiples subtramas o sagas, distintas temporalidades, y hay más de 1000 personajes. Por eso es complejo analizarla, para detectar los indicios de la red de corrupción. Nos permite entender un modelo de corrupción que se expande por Latinoamérica desde los 90. Ese modelo intenta moldear el Estado bajo sus intereses, por lo cual muchos derechos humanos desaparecen de la noche a la mañana, especialmente los derechos de las mujeres.